para que primero la iglesia se despierte y se mantenga activa, y para que se dé a conocer la acción del Espíritu Santo en la iglesia. Y así como su palabra dice renovación, haya una renovación constante dentro de la iglesia. Por eso todos los movimientos son importantes dentro de la iglesia, todos, ninguno más que otro. Pero el carisma de la renovación carismática se hace ahorita urgente, es necesario, urgente, urgente. Necesitamos de ese carisma de la renovación carismática, donde el mundo aprenda a conocer al Espíritu Santo, que el mundo no lo conoce, pero que nosotros tenemos que estar dispuestos a que el mundo lo conozca. Y por eso voy a dirigirme a la renovación carismática. Comenzando por el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 16. No lo voy a leer desde el 16, lo voy a leer desde el 15. Desde el 15. Porque en el 16 está la promesa del Espíritu Santo. En el 15, ¿cómo hacer para que el Espíritu Santo obre en nosotros? Y por ahí en el 17 o 18 dice, ¿por qué es importante la renovación carismática en la iglesia? Porque el mundo no conoce al Espíritu Santo. Vamos a escucharlo. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Lo primero que dice el Señor, si le amamos a Él, lo primero que tenemos que hacer es guardar, cumplir sus mandamientos, su palabra. Tenemos que cumplirlo. Si de verdad le amamos. San Juan en el versículo 15 comienza diciendo cuál es la clave para que usted y yo preparemos el terreno para que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón y también en la iglesia. Primero, cumplir su palabra. Si me aman, ¿ustedes aman a Dios? Bueno, si me aman, repítalo. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. O sea que el amor no es de gratis. Si me aman, que se le note. No dice la renovación carismática, si tú dices que tú amas al Señor, que se te note, que se te note. Eso está escrito. Si me ama, que se le note, cumpliendo mis palabras, mis mandamientos. ¿Y qué pasa cuando se hace eso? Y he aquí la importancia de la renovación carismática. Uno de los carismas de la renovación carismática es precisamente hacer conocer la palabra de Dios, empaparse de la palabra de Dios. Yo felicito a los carismáticos que se empapan de la palabra de Dios, que se nutren, porque esa es la condición esencial, la preparación del corazón para que venga el Espíritu Santo a obrar en su corazón, pero también en medio de la comunidad. Si me aman, guardaré mis mandamientos, mis palabras. Siga. Y yo rogaré al Padre. ¿Qué le voy a dar yo a los carismáticos y no carismáticos que me amen guardando mis palabras? Yo rogaré al Padre y les dará otro protector. Y les dará otro protector, y adivinen cómo se llama, dale. Que permanecerá siempre con ustedes. ¿Cuál será? El Espíritu de verdad. El Espíritu de la verdad. Entonces, dice la Biblia que para poder recibir el Espíritu de la verdad y que esté con nosotros siempre, según Jesucristo, ¿qué es necesario? Escuchar, cumplir su palabra, sus mandatos. Una de las maneras para prepararnos para recibir el Espíritu Santo en nuestra vida
es escuchando su palabra. Yo rogaré al Padre y Él le enviará otro protector, el Espíritu. ¿El Espíritu? De verdad. De verdad, no un espíritu de mentiras. ¿Por qué dice el Espíritu de verdad? Porque hay espíritu de mentiras. Y hoy día muchos falsos profetas andan por la calle. Es que me lo reveló el Espíritu, es que el Espíritu me dice, es que el Espíritu... Ya va. Si habla el Espíritu, siempre y cuando nos empapemos de su palabra. Y nos va a hablar y no nos va a decir nada contrario a la palabra, sino nos va a hablar desde la palabra. Entonces, ustedes observan que la Biblia dice: si me aman, guardaré mis palabras, mis mandatos, y rogaré al Padre y le dará el Espíritu de verdad, no el de mentiras, el de verdad. Cuando usted no lee la palabra de Dios, está corriendo el peligro de recibir otro espíritu que no sea el de verdad. Y escuche lo que viene, aquí viene: ¿por qué se hace necesario la renovación carismática en medio del mundo? Primero, para que la gente conozca la palabra de Dios, porque lo tienen que leer, gustan la palabra del Señor. Segundo, para que el mundo comience a conocer al Espíritu de verdad, que el mundo no lo conoce, oiga. A quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ahí está. Ese es el problema que tenemos en el mundo. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo porque dos cosas: uno, no lo ve, y dos, no lo conoce. Ante esa situación, Dios hace surgir en la iglesia la renovación carismática, para que el mundo pueda conocer, no ver, porque nunca lo va a ver. Por eso usted va a escuchar ahorita que dice: el mundo no lo conoce porque, ¿cómo es? El mundo no lo recibe porque no lo ve ni lo conoce. Pero va a decir que nosotros tampoco lo vemos, pero que sí lo conocemos. Escuche. Pero ustedes lo conocen. No dice ustedes lo ven, porque está con ustedes. Ya, no me empuje. No dice ustedes lo ven, dice ustedes lo conocen. Alabo y bendigo a Dios porque la mayoría de los hermanos de la renovación carismática lo conocen. Han visto al Espíritu Santo no con los ojos de la carne, sino con los ojos de la fe. Han visto cómo actúa, cómo transforma, cómo hace a una persona nueva. Ayer era un vagabundo, un sinvergüenza, y a través de la oración Dios le transformó la mente y el corazón. Esta persona estaba enferma y en un momento dado, pácata, lo sana, y usted ni cuenta se dio cómo fue. Así obra el Espíritu Santo. Y dice la Biblia: el mundo no lo conoce, no lo recibe. El mundo no lo recibe. ¿Por qué no lo recibe? Porque ni lo ve ni lo conoce. Ni lo ve significa que la gente no cree en lo espiritual, cree en lo material. Y ni lo conoce significa que el mundo no tiene la experiencia del Espíritu Santo. Se necesita una experiencia, y aquel carismático que no tenga una experiencia con el Espíritu Santo está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo. Porque debería tener una experiencia personal de tú a tú con el Espíritu Santo. ¿Han visto la película de Marcelino Pan y Vino? Tenía un amigo invisible, Mamuel, y hasta para agarrar a piedra a los perros le decía: Mamuel, vamos a pegarle a aquel perro. Y agarraban. Y decían los frailes: ¿y con quién está hablando? ¿Está loco? Y dijo uno: no está loco, él tiene un amigo invisible. Los carismáticos no están locos, tienen un amigo invisible. Pero la gente dice que están locos. ¿Y cuántas veces no los han tildado de locos a los carismáticos? Pero no saben que es que tiene un amigo
invisible. Pero ese amigo invisible debe ser una amistad profunda con Él. Pero para tener esa amistad profunda con Él, la primera condición que Jesús pone es escuchar su palabra. Entonces yo rogaré al Padre, y el Padre les enviará el Espíritu de la verdad, que la gente no recibe, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen. Repitan. Pero ustedes lo conocen. Siga. Porque está con ustedes. Porque está con ustedes. La renovación carismática Dios la ha mandado para recordarle al mundo que el Espíritu Santo está con nosotros, que somos templo vivo del Espíritu Santo, que Él habita en nosotros. ¿Recuerdas de 1 de Timoteo, 1 de Corintios 3:16, de 1 de Corintios 6:19? Las dos. Recuerda y dice, ¿no sabéis que sois templo vivo del Espíritu Santo? Pues déjenme decirle que a los católicos se les había olvidado que existía el Espíritu Santo y que habitaba en nosotros. ¿Cuál es el trabajo de la renovación carismática? Recordarle a los curas que tienen el Espíritu Santo. Recordarle a los obispos que tienen el Espíritu Santo, pero que se les olvida. Recordarle a los bautizados que tenemos el Espíritu Santo. Esa es la mejor tarea de la renovación carismática. Y si la renovación carismática se pierde de ese horizonte, pues dejaron de ser la renovación carismática. Porque lo propio de la renovación carismática es la vida en el Espíritu. Y esa vida en el Espíritu lo lleva a una renovación constante, no una instalación. Y hay de aquel carismático que se instala y sufre una renovación cada día. A través de la oración, a través de la formación. Por eso la renovación carismática tiene sus momentos de formación, no sé cómo que le dicen, escuela de formación o grupos de formación o momentos de formación, no sé cómo llamarán. Pero es necesario ir renovándose, porque el Espíritu Santo va renovando la persona. Y esto a través de la lectura de la palabra, formación. Y esa renovación es la acción también del Espíritu que lo va transformando. Y que el carismático tiene que notarse que ayer era peor que hoy y que hoy es mejor que ayer. Que todavía hoy es peor que mañana, mañana es mejor que hoy. Pero que debe haber una transformación, que cada día debe ir sufriendo una transformación a la luz de la palabra y bajo la acción del Espíritu Santo. Ahí es cuando nosotros comenzamos a sufrir esa transformación y que el mundo conozca al Espíritu de Dios. ¿Cómo hacer para que otros se empapen de esa acción del Espíritu Santo? Yo quiero que usted, cuando el Espíritu Santo obra dentro de la renovación carismática, dentro de la iglesia, que son los creyentes, y cómo le da esa fuerza y ese don, ese regalo a la iglesia, para que pueda hacer que las demás personas que son, verán, el Espíritu Santo, ustedes saben que vino el día de Pentecostés en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Ustedes lo recuerdan, lean 2:3, capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, Hechos de los Apóstoles, versículo 3. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Ahí está. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo.
Y observen algo. Ese todos que quedaron llenos del Espíritu Santo se refiere a, sobre todo, la iglesia de Cristo presente en los apóstoles, representada en los apóstoles. ¿Y cómo fue que sucedió eso? Según dice Hechos 1:14, dice, ¿cómo estaban ellos preparados para que el Espíritu Santo viniese sobre ellos? Hechos 1:14. Entonces Pedro, poniéndose de pie. Hechos 1:14. Perdón. Sí. Todos ellos vino sobre ellos el Espíritu Santo. Pero antes del 2 está el 1. Y estamos leyendo el versículo 14. ¿Qué hacían ellos? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? ¿Cuál fue la preparación anterior a la venida del Espíritu Santo? Escúchenlo. Todos ellos perseveraban juntos en la oración. Otra vez. Todos ellos perseveraban juntos en la oración. Por tercera vez. Todos ellos perseveraban juntos en la oración. ¡Ah, caramba! Antes de venir el Espíritu Santo hay constancia que todos como comunidad, como hermanos, perseveraban en la... Primer dato teológico. Si usted es un carismático y quiere que el Espíritu Santo obre verdaderamente en tu vida y se derrame como se derramó sobre la iglesia, usted debe ser un hombre, una mujer constante, perseverante en la... Se lo traduzco en castellano. Un carismático que llegue, por ejemplo, a la comunidad y llegue y diga, bueno, vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga, y comienza de una vez a hablar en lengua sin haber hecho oración, no es verdad. Un carismático que antes de animar a la comunidad haya perseverado personalmente en la oración, se haya compenetrado con Cristo en la oración, haya tenido la experiencia de Dios personal en la oración y luego en la comunidad una oración comunitaria perseverante en la oración, ese carismático sí va a experimentar el gozo del Espíritu Santo en su vida. Sí va a ver cómo el Espíritu Santo se va a derramar de muchas maneras en su vida. Y si no, será uno que haga obras de teatro. Y si no, mañana ese carismático se quemará. Y usted lo verá un borracho. ¿Y usted no era de la renovación carismática? Sí, pero me decepcioné. Sí, pero ¿qué le pasó? Se quemó. ¿Por qué se quemó? Porque no cumplió lo que dice la Biblia, que debe ser perseverante en la oración. Y ahí viene el Espíritu Santo. La segunda parte, la segunda venida del Espíritu Santo, ya no para los creyentes, ahora para los paganos. Ya los creyentes que habían recibido ese Espíritu Santo va a transmitírselo a los paganos, a los que lo escuchan, a la gente que no ha tenido esa experiencia. Dice Hechos 10:44. ¿Cómo fue esa segunda venida o ese segundo Pentecostés? Ya no para los creyentes, ahora para los paganos. ¿Cómo fue? Vamos a escucharlo. Mientras Pedro estaba hablando. ¿Otra vez? Mientras Pedro estaba hablando. ¿Qué estaría hablando Pedro? No sabemos, estaba hablando de política, si estaba hablando de trabajo, no sabemos qué está hablando, pero vamos a escuchar de qué estaba hablando Pedro. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban la palabra. No estaba hablando pamplinadas. ¿Qué era lo que estaba hablando Pedro? La palabra del Señor. Y cuando Pedro predicaba
predicaba, hablaba la palabra de Dios, sucedió un nuevo Pentecostés, ya no para los creyentes, ahora para los no creyentes, para los ateos que van a tener una experiencia del Espíritu. Mientras Pedro predicaba la palabra, viene el Espíritu Santo, repítalo. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu descendió sobre todos los que escuchaban la palabra. Siga. Los fieles de origen judío que habían venido con Pedro quedaron maravillados. ¿Quedaron qué? Maravillados al ver que el Espíritu Santo era derramado también sobre los paganos. ¡Ah, grosería! También sobre los paganos. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer la renovación carismática que cree en el Espíritu y que quiere que el mundo sea transformado por medio del Espíritu? Tanta gente pagana que encontramos en el mundo, teológicamente, según dicen las Escrituras, hacer lo mismo que Pedro, comenzar a predicar la palabra del Señor, y cuando predican la palabra del Señor, el Espíritu se derrama como se derrama en los creyentes. A eso la iglesia lo llama evangelizar, a eso se le llama misión. Pero si no hay la palabra de Dios, no hay evangelización, no hay misión. Por eso los verdaderos carismáticos son hombres de oración y hombres de la palabra. Hombres de oración para ellos tener un Pentecostés en su vida, y hombres de la palabra para poder que otros tengan esa experiencia del Pentecostés. Porque cuando se predica la palabra de Dios, el Espíritu Santo obra en el que la escucha. Y hay de aquel carismático que quiere hacer que el Espíritu Santo obre en otra persona, pero que no le predica la palabra del Señor. Está muy equivocado. Es necesario llevar esa combinación. Y es propio de la renovación carismática esa combinación. La palabra y también la oración. Y así se empapa del Espíritu Santo. Vivamos esa experiencia. Yo quisiera decirle a todos los carismáticos y no carismáticos, porque esto no solamente para los carismáticos, sino que ellos, ¿qué son? ¿Qué son los carismáticos? Son dentro de la iglesia bautizados, cristianos, católicos, que le dice a los otros: mire qué pasó con el Espíritu Santo que usted recibió el día del bautismo. ¿Lo tiene dormido? Despiértalo. Póngalo en acción, déjelo actuar. ¿Quiere ver un ejemplo? Mire cómo actúa en nosotros. Y cuando le damos permiso al Espíritu Santo, entonces se ven maravillas. Es cuando Dios se manifiesta, es cuando Dios se derrama, es cuando el pueblo puede ver. ¿Y por qué en la renovación carismática suceden tantas cosas extrañas? Porque el Espíritu Santo actúa. Y es necesario, queridos hermanos, que ustedes y yo nos acerquemos en la oración con una confianza plena y sabiéndole pedir a Dios que el Espíritu Santo obre en nosotros. Mire cómo dice allá San Lucas capítulo 11, versículo, vamos a leerlo desde el 5 en adelante. San Lucas capítulo 11, versículo 5 en adelante. Hay que orar, pero con una oración sincera, un tú a tú con Dios, un encuentro personal con Él, hablarle y decirle: Señor, necesito el Espíritu Santo. Sin ti yo nada puedo. Sin la acción del Espíritu Santo no somos nada, pero somos instrumentos del Espíritu Santo. Yo quiero que el Espíritu Santo obre en mi vida. Vamos a escucharlo como dice Lucas 11, 5 en adelante. Les dijo también: supongan que uno de ustedes tiene un amigo y va a medianoche. Pase un poquito más adelante. El 8, ¿qué dice el 8? El 8. Yo les digo, aunque el hombre no se levante para dárselo porque usted es amigo suyo. Entonces el 11, el 10. El 10.
Porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llame a la puerta se le abrirá. Usted me leyó el 5, ¿verdad? Lucas 11:5, padre. ¿Sí? Sí. ¿El 5, repítelo 3 y 5? Les digo también, supongan que uno de ustedes tiene un amigo y va. Ahí donde habla que se le pide al papá, le pide un pez, como Sí, pan. sí. ¿El 6? Ya- ¿El 11? ya- ¿El 12? ¿El 9? ¿El 11? Habrá un padre entre ustedes. Aquí está, 11. Habrá un padre entre ustedes. Ya un momentico, respiren profundo. Serenos, agarren la pregunta. ¿Habrá un padre entre ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide pan? ¿Habrá un padre así? No, dale. ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? ¿Usted sería capaz de hacerlo? No. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, Listo, escuchen lo que viene. Pongan la lupa y háganle zoom. ¿cuánto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Se lo va a negar Dios? No. La Biblia dice seguro que Dios se lo va a dar. Dios no se niega. El problema es que no hay quien ore para pedirle. El problema es que usted y yo somos frescolita. Señor, dame el Espíritu Santo, Chuchito, tú sabes, pana, somos amigos, dame el Espíritu Santo, ahí vale, que voy a hacer milagro y voy a hablar en lengua saramamay, saramamay. No. A ver, concéntrate. Dios sí te va a ayudar. Pide el Espíritu Santo, dedícale tiempo. Y es entonces cuando el Espíritu Santo obrará y te dará dones. Podrá tener el don de sanación, de hablar en lenguas, de verdad, de profecías, de verdad. Te podrá dar don de conocimiento, de ciencia, pero de verdad, no de mentira. Porque eso existe. Pero las personas que no quieren orar, quieren tener esos dones, pero sin orar. Y como nunca lo tienen, se lo inventan. Pero los carismáticos que se pongan verdaderamente en oración y en la escucha de la palabra, no los inventa. Dios se lo da, se los regala. Y ustedes lo han experimentado. Y ustedes saben que dentro de la renovación carismática hay gente que tiene esos dones de Dios. Y que es para el crecimiento de la comunidad. Y que la gente lo sabe y la gente dice, oh, doña Petra es una señora que merece respeto, una señora de oración, una señora que Dios la usa, que tiene el don tal, que tiene el don tal. No porque ella ande diciendo, yo tengo el don tal, no. No es porque lo diga, es porque se nota, es porque el Espíritu Santo obra. Es que se siente. ¿Ustedes recuerdan cuando la Virgen María visitó a su prima Santa Isabel? ¿Ustedes creen que la Virgen María iba corriendo? Isabel, tengo el Espíritu Santo, aleluya, gloria al Señor, tengo? No. Llegó y le digo, buenos días. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. El niño saltó de gozo en su seno. Porque eso no es de contar, eso es de transmitir. Usted siente cuando una persona ha hecho oración. Usted siente cuando una persona es de Dios. Usted siente cuando lee la palabra de Dios. Usted siente cuando el Espíritu Santo toma a esa persona. Cuando el Espíritu Santo obra, aunque la persona no lo diga. Yo quisiera que todos ustedes y yo tengamos la experiencia del Espíritu Santo, pero que sea real. Donde no tengamos que gritarle al mundo, yo tengo el Espíritu Santo, sino que la gente se dé cuenta que tenemos el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo obra en nosotros. Esto es lo fantástico, esto es lo maravilloso. Y dice Jesús,
Supongan un papá que un hijo le pide un pan, ¿le va a dar una piedra? No. Si le pide un pez, ¿le va a dar una serpiente? No. Si le pide un huevo, ¿le va a dar un escorpión? No. Si ustedes que son malos le dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre le dará el Espíritu Santo a quien se lo... Ahí está el detalle. Al que se lo pida en la oración. Pero nosotros no tenemos tiempo para orar. Estamos muy ocupados. Muy ocupados. Pero sí queremos el Espíritu Santo. Eso sí. Eso sí. ¿Se acuerdan lo de la gallinita aquella que se encontró un grano de maíz y dijo: ¿quién me ayuda a sembrar el grano de maíz? Dijo el pavo: yo no. Dijo el pato: yo no. Dijo el gallo: yo no. Dijo la gallinita: lo sembraré yo sola. Estaba listo de limpiar. ¿Quién me ayuda a limpiar el maíz? Yo no, yo no, yo no, dijo la gallinita. Lo haré yo sola. Cuando estaba listo de recoger el maíz, ¿quién me ayuda a recoger? Yo no, yo no. Lo haré yo sola. Cuando estaba listo de comer, ¿quién me ayuda a comer el maíz? Yo. Dijo: no, me lo comeré yo sola. ¿Cuáles de los carismáticos quieren hacer oración? Ay, yo no, ya tengo muchas cosas que hacer. ¿Y cuál de los carismáticos quiere leer la Biblia? Ay, yo no, tengo muchas cosas que hacer. ¿Y cuál quiere tener el Espíritu Santo y hacer milagros, manifestar los dones y los carismas de Dios? Yo, no. Solamente aquel que haya hecho oración, que haya leído la palabra de Dios, que haya suplicado al Señor. Yo felicito a aquellos hermanos carismáticos que están viviendo esa experiencia con Dios a través de la oración y a través de la palabra. Les felicito. No se dejen robar eso por el mundo y no dejen apagar esa gracia de Dios, aunque lo llamen loco, aunque se le burle. Ponga para darle. A Jesús lo llamaron loco también. Y si tiene el Espíritu Santo es capaz de soportar lo que le digan. Si no tiene el Espíritu Santo se vuelve delicadito. No se le puede decir nada porque es delicadito. Le falta el don de la paciencia o la virtud de la paciencia, la ciencia de la paz, porque no tiene el Espíritu Santo. Pero si tiene el Espíritu Santo es capaz de soportar lo que le venga. Miren cómo San Pablo, Hechos 20:23. San Pablo, un hombre que tenía esa experiencia del Espíritu y vivía según la experiencia del Espíritu. Y San Pablo no le preocupaba nada. San Pablo simplemente sabía que tenía el Espíritu Santo y eso le basta. Y con la acción del Espíritu Santo voy donde sea. Que me toque que pasar por donde tenga que pasar. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Listo. Dale, Hechos 20:23 en adelante. Solo sé que de ciudad... Si quiere leer el 22. Y ahora, como encadenado por el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me sucederá allí. No sé lo que me va a suceder. Sin saber lo que me va a suceder allí. Presiento que me pueden suceder muchas cosas. No lo sé. Y dice Pablo: pregúnteme si me importa. Se lo traduzco al castellano. Siga. Solo sé que de ciudad en ciudad el Espíritu Santo me va advirtiendo. Me va advirtiendo ese Espíritu Santo. Él tiene la experiencia del Espíritu Santo, está con el Espíritu Santo, actúa en él el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me va advirtiendo. Carismático, si usted tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va advirtiendo. ¿Qué? ¿Cuántas cadenas y tribulaciones me esperan? Carismático, si usted tiene el Espíritu Santo como Pablo, el Espíritu Santo te prepara, el Espíritu Santo te advierte. Tienes que pasar por cadenas, tribulaciones, pruebas, pero ánimo, yo estoy contigo.
Entonces el carismático no se conforma solamente con decir yo tengo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo prepara para enfrentarse a un mundo que lo va a criticar, a un mundo que lo va a insultar, a un mundo que lo va a despreciar. Incluso los miembros de la iglesia, incluso la jerarquía de la iglesia, puede ser que los desprecie. Pregúnteme si me importa, dice Pablo. Solo sé que estoy preparado por el Espíritu Santo para que me metan en la cárcel y para llevar más palo que una gata ladrona. ¿Cuántas veces no le dieron a Pablo 40 menos un azote? Y lo dejaban medio muerto. Y de ahí se levantaba, porque tenía el Espíritu Santo, diciendo: gracias, Señor, porque pude sufrir algo por ti. Gracias porque pude experimentar en mi cuerpo lo que le faltó a los padecimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. Qué maravilla tener el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos advierte lo que nos viene. El Espíritu Santo no nos dice: puesto que usted tiene el Espíritu Santo y es de la renovación carismática, pare de sufrir. No, señor. No, señor. Repítalo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Solo sé que de ciudad en ciudad el Espíritu Santo me va advirtiendo cuántas cadenas y tribulaciones me esperan. Pero poco me importa la vida. Pregúnteme si me importa, dice Pablo. Pregúnteme, no me importa ni que me quiten la vida. ¡Ah, caramba! Tenía una experiencia del Espíritu bien fuerte. Diferente a muchos carismáticos que no se le puede mirar feo porque ya me miraron feo. No, así no es. Siga. Mientras pueda cumplir mi carrera y la misión que recibí del Señor Jesús. A mí no me importa sufrir lo que tenga que sufrir. Yo quiero cumplir mi carrera y la misión que me ha encomendado Cristo Jesús. Hermanos de la renovación carismática, Jesucristo el Señor les ha encomendado la misión de que el mundo conozca la palabra del Señor y que el mundo se entere y experimente la acción del Espíritu Santo en sus vidas. Y ustedes son los encargados, porque así lo ha querido Dios. ¿Y qué? Y si Él lo ha querido y los ha mandado, sigan adelante, sean valientes, no tengan miedo a enfrentar a un mundo que está en la oscuridad y ustedes van con la luz de Cristo, valientes, sin echarse para atrás. Pero San Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante, viene a decir qué gana la persona que está guiada por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere Dios de esa persona? ¿Cómo Dios quiere que esa persona demuestre que tiene el Espíritu Santo? Que no es que diga yo tengo el Espíritu Santo y me lo guardo y me lo reservo y más nada. No, si tengo el Espíritu Santo, entonces yo tengo que comprobar y tengo que enfrentarme. Carismáticos, hoy teológicamente Dios nos va a hablar para qué los llamó a ustedes, para que dentro de la iglesia despierten la conciencia dormida de los cristianos que no saben ni siquiera que existe el Espíritu Santo, como dijo Pablo cuando le dijeron a Pablo allá en Hechos 19:3 por allá, que le dijeron ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo. Epa, el mundo de hoy no lo sabe. Pero sepa que Dios les dio a ustedes ese don, esa gracia de ser portadores del Espíritu, de ser, ¿cómo se llama eso? Dar a conocer al Espíritu que la gente no conoce. Pero ¿de qué manera? Vamos a escucharlo. El Espíritu condujo a Jesús al desierto. A ver, el que tenga el Espíritu Santo se tiene que dejar conducir por Él. Aquí vemos a un Cristo carismático.
por el Espíritu Santo. Los carismáticos tienen que dejarse conducir por el Espíritu Santo como lo hizo Cristo. Déjense conducir. Y vamos a ver a dónde lo llevó el Espíritu Santo. Para que fuera tentado por el diablo. Ay, 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 ay. ¿A dónde lo llevó el Espíritu Santo? Para que se enfrentara cara a cara con el diablo. ¿Cuál es el grupo de apostolado que se le enfrenta cara a cara al diablo? Díganlo. La renovación carismática. Cuando hay un problema por ahí de alguien que está perturbado por un espíritu, llévenselo a un cura. El cura le va a decir: yo no trabajo con esa rama. El otro le va a decir: el diablo no existe, eso es mentira. El otro le va a decir: esos son solo problemas psicológicos. El otro le va a decir: no, eso... Bueno, ¿cuántas cosas le van a decir? Y lo llevan a otro grupo. Al final dice: llevémoselo a los locos de los carismáticos. ¿O no? Y sabe que los locos de los carismáticos, yo no sé qué hacen, pero se enfrentan con el demonio y se libera a la persona. Y dice: pues yo no sé qué le hicieron los locos de los carismáticos, pero de que fueron allá te sienten mejor. Y se liberó. Dice la Biblia que Jesús fue conducido por el Espíritu para ser tentado por él. Va a tener un enfrentamiento con Satanás. Si usted cree en el Espíritu Santo, debe saber que su enemigo, cara a cara, personalmente, ¿quién va a ser? Satanás. No puede dudarlo, no puede esquivarlo. Usted se va a encontrar con él tarde o temprano. Pero como usted está guiado por el Espíritu Santo, como usted se deja guiar por el Espíritu Santo, como usted es guapo y acompañado, ¿hay problema? Cree en el Espíritu Santo. Jesús se dejó guiar por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. A ver si se lo traduzco de esta manera. El Espíritu Santo dice: yo tengo mi gallito. Ahí está Petronilo, el de la renovación carismática. Va, Satanás, a ver si puede contra él. Vaya. Aquí se lo traigo, aquí tengo a Petronilo. Va a enfrentarse. El Espíritu Santo lo conduce a usted a un enfrentamiento con Satanás para que le demuestre a Satanás que él ya está vencido. Y que el cristiano, con la acción del Espíritu Santo, nunca será derrotado por Satanás. Al contrario, lo va a derrotar. Entonces lo conduce para ser tentado por el diablo. Siga. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Oigan esto. Jesús va a ser tentado por el diablo, pero no se le va a enfrentar con fuerzas humanas, sino con fuerzas divinas, fuerzas espirituales. Según la Biblia, teológicamente, ¿se acuerda que él mismo lo dijo? Hay espíritus que no pueden ser expulsados si no es con ayuno y oración. Pero él nos dio el ejemplo. E iba a enfrentar con el diablo, ¿y qué tuvo que hacer? Ayuno y... ahí está. Carismático, créanme algo. Si ustedes son amantes de la oración profunda, meditación de la palabra, y hacen de vez en cuando ayuno, pobre Satanás. ¿Seguro? Pobre Satanás. Porque dice la Biblia que Jesús se puso, estaba en oración, estaba en ayuno, y ahí fue tentado por el diablo. Viene el enfrentamiento con el diablo. Y por eso Jesús venció al diablo. Y vamos a ver cómo fue el enfrentamiento. Dale. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Observen, entonces el diablo va a tentar a Jesucristo. Y lo va a tentar haciéndole creer: si usted es hijo de Dios, haga lo que a usted le dé la gana. Y eso no es malo.
No pasa nada. Como usted es hijo de Dios, usted tiene permiso para convertir esas piedras en pan y darse gustos y gustazos. Así lo enfrentó el diablo. Es cuando el carismático cree que tiene al Espíritu Santo agarrado por un ala y se siente que Dios, aunque él haga lo que le dé la gana, Dios lo va a apoyar, le va a decir, muy bien. Ciertamente tenemos el Espíritu Santo, pero el diablo nos va a tentar diciendo, tú eres hijo de Dios, haz lo que te parezca para complacerte. En lo que tú quieras, haz lo que quieras porque eres hijo de Dios y tienes el Espíritu Santo. ¿Qué le respondió Jesús? Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se lo traduzco en castellano. Le dijo Jesús, yo no tengo que hacer mi complacencia, no tengo que satisfacer mis gustos, lo que yo quiera, lo que yo piense, lo que yo opine. Para eso está la palabra de Dios, que es la que me ilumina. Entonces, el carismático que tiene el Espíritu Santo nunca se deja llevar por sentimentalismo, convirtiendo las piedras en pan. Nunca se deja llevar por lo que él opina, por lo que él piensa. Para eso está la palabra de Dios. Porque el hombre no vive solo de pan, del sentimentalismo, de lo que le gusta, de sus sentimientos, de sus gusticos y gustazos. También vive de la palabra de Dios. Entonces observe por dónde el diablo nos va a atacar. Y también observen cómo lo podemos vencer, siendo fieles a la palabra de Dios. Observen cómo Jesucristo trajo a la memoria la palabra de Dios. Está escrito, trajo a la memoria. No solo de pan vive el hombre. ¿Qué hará el carismático que no lee la Biblia cuando le llegue esa tentación? No va a recordar la Biblia, está escrito, sino se va a dejar llevar por sus sentimientos, por lo que él piensa, y va a decir, es que el Espíritu me dice a mí, haga esto, haga aquello. No, a Jesucristo le dijo, pero basado en las Sagradas Escrituras, porque Dios le habla al carismático, sí le habla, y le habla al cristiano, sí le habla, pero a través de la palabra. Esa palabra que ha leído y que viene a su memoria en cada momento, para que no opine usted lo que le dé la gana de Dios, creyendo que es la acción del Espíritu, por donde el diablo nos va a atacar, para que no diga lo que usted cree. Y también observen cómo lo podemos vencer, lo que usted piense, siendo fieles a la... Esa es la tentación del que tiene el Espíritu. Pero Jesucristo nos muestra que es urgente que seamos fieles a la palabra. ¿Qué está escrito? Yo deseo convertir las piedras en pan. Yo tengo hambre. Yo quiero comer. Es verdad que soy hijo de Dios y puedo hacerlo. Y puedo decir lo que yo quiera. Y la gente me va a creer porque soy cristiano, porque soy carismático, porque verdaderamente el Espíritu Santo obra en mí. Y entonces si yo digo lo que me dé la gana, la gente de todas maneras me va a creer. Y yo quedo complacido. Pero, ¿y qué dice la Biblia? Eso es lo que nos importa. De modo que el hermano que está lleno del Espíritu Santo debe ser fiel a la palabra de Dios. Y si no es fiel a la palabra de Dios, teniendo el Espíritu, cayó en la tentación. No venció al diablo. Por eso ustedes van a recordar que Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, en muchas ocasiones y de diversas maneras Dios le habló al pueblo de Israel a través de los profetas. Pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. De su Hijo.
Ya está escrito, lo que él dijo ya está escrito. La transfiguración de Lucas 9:28 en adelante. Aparece Moisés, aparece Elías. Cuando viene la sombra y lo cubre, oyen una voz que dice: este es mi hijo amado, escúchenlo. Para ustedes y yo poder vencer al diablo, se hace necesario de que ustedes y yo traigamos a la memoria el recuerdo de la palabra de Dios, que está escrito. Pero ¿cómo la voy a recordar si no la he leído? Si la he leído, podrá venir a mi memoria qué dice. No sé si ustedes han visto los debates que he tenido con los hermanos separados. Ustedes se dan cuenta que yo no llevo un papel. Yo no sé qué me van a preguntar. Yo no sé de qué religión es. Lo que sí sé es que antes de yo ponerme ahí, y no lo saben los protestantes, y no se lo vayan a contar, mínimo 1 hora he tenido que hacer oración. He tenido que leer las Escrituras. He tenido que tener un encuentro con el Espíritu de Dios y decirle: yo no soy nada, ilumíname tú. Y cuando el hermano separado llega y me lanza la pregunta, y yo, ¿qué hago? ¿Qué está escrito? Y el Espíritu Santo me dice: en capítulo tal, versículo tal, está escrito esto. En el capítulo tal, versículo tal, está escrito esto. ¿Qué está escrito? La misma pregunta: ¿cómo venció Jesús al diablo? ¿Qué está escrito? Está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ustedes verán que entonces sale una respuesta, pero no de palabras mías de yo, sino de lo que está escrito. Pero si yo no la he leído, ¿cómo voy a decir está escrito? Pero si yo no he hecho oración y si no me he dejado llenar por el Espíritu Santo, ¿cómo voy a recordar dónde está escrito y qué es lo que dice? Está escrito. ¿Y qué es lo que está escrito? Repítalo: está escrito. Dice la Escritura: el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a traducirlo al castellano, adaptarlo a nuestro tiempo y a la circunstancia. Dice la Escritura: el carismático no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otra vez. El carismático no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otra vez, que lo escuchen los carismáticos del mundo entero. El carismático no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si usted es carismático, pregúntese: ¿está viviendo solo de pan? Necesita una conversión. Para vencer al diablo, tiene que comenzar a vivir de la palabra de Dios. Si usted está viviendo de la palabra de Dios, ánimo. Recibe un abrazo, un beso y un mordisco en el pescuezo y sigue adelante. Ándale. Así podrá vencer al diablo. Así venció Cristo al diablo. Y usted no puede ser más que Cristo. Si Cristo, para vencer al diablo, vivió no solo de pan, sino de la palabra de Dios, usted, carismático, va a enfrentar con Satanás. Y la gente, cuando ve que es un carismático, este puede ayudarme, porque aquella persona está perturbada, vamos a llevarlo a los carismáticos. Pero usted es un carismático que no está lleno de la palabra de Dios, que no vive de la palabra de Dios, sino puro pan. ¿Qué vas a hacer? En vez del diablo salir corriendo, usted sale corriendo cuando ve al diablo. Ahí. Se hace urgente, se hace necesario retomar el espíritu de la renovación carismática, la palabra de Dios, la acción del Espíritu en su vida. Sigue. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa
y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios. Miren la tentación. Si eres hijo de Dios, si tienes el Espíritu Santo, si eres amigo de Él, si estás en común unión con Él, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice. Tírate de aquí abajo, porque la Escritura dice: Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le replicó: dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué está diciendo en castellano? No abuse. No abuse. Eres hijo de Dios. Dios te escucha. Dios, pero no olvide que Él es Dios y usted es el servidor. No tentarás al Señor tu Dios. Estos días me han hecho esa pregunta. Yo declaro, la otra pregunta, ¿cómo es? Yo decreto, no tentarás al Señor tu Dios. Pero yo sé que Él, está escrito en el Salmo 91, los ángeles vendrán para que tu pie no tropiece en la piedra. Pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Es verdad que está escrito. Y debes gustar la palabra de Dios y debes saber que Dios te acompaña, que Dios te escucha, que Dios te ayuda, pero que Dios no es un cachifo suyo, que tiene que hacer lo que usted le mande, porque usted dice, se lo declaro, se le ordeno, Dios, hágalo. Y Dios tiene que decir, mande, Señor, tú eres mi Señor y yo soy su siervo. No. Es verdad que Él es mi Señor, que Él me escucha, Él me Padre, yo soy su hijo, pero no debo caer en la tentación de creerme que Dios me tiene que obedecer las órdenes que yo le dé. Que yo me voy a acercar a Dios siempre sabiendo que Él es Dios y yo soy su siervo. Siempre. Nunca cambiando de puesto. Yo soy Dios y Él me obedece. Él es el cachifo. No. Cuando el carismático tiene una experiencia con Dios, sabe plenamente lo que dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Cuando el carismático tiene una experiencia de Dios, sabe, está convencido, pero no pone a prueba a Dios. Sabe y está convencido. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Sabe y está convencido que Dios le escucha, que es su Padre, que le ama, que verdaderamente tiene una intimidad espiritual profunda. Pero que está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Escuche, Primera de Juan 5, 14. Tenemos plena confianza de que Dios... Los carismáticos que tienen un encuentro con Dios, ¿otra vez? Tenemos plena confianza. Tenemos plena confianza. Si tenemos oración, si leemos su palabra, si nos llenamos de Él, tenemos plena confianza. No dudamos, siga. De que Dios nos escucha. Y tenemos plena confianza de que Dios nos escucha. Siga. Si le pedimos algo conforme a su voluntad. Aquí está donde dice que no podemos darle órdenes a Él. Que estamos seguros que Él nos escucha y que nos va a conceder lo que le pidamos, pero subrayen, si está de acuerdo a su voluntad. En castellano, hay que pedirle a Dios con plena confianza, seguro que Él me escucha, pero tengo que dejar a Dios ser Dios. No tengo que quitarle el puesto de Dios y decirle, cúmpleme esto porque yo lo mando, porque yo soy carismático, porque yo tengo el Espíritu, porque yo soy hijo de Dios, porque yo... No. Señor, yo sé que tú puedes hacerlo. Si quieres, puedes hacerlo. Tú tienes todo el poder para hacerlo. Dijo, a mí me llama la atención, Jonás, ustedes lo pueden leer, Jonás no, Daniel, ustedes lo pueden leer, tarea para la casa, lo pueden leer todo el libro, porque es emocionante. Y cuando lo van a llevar a los leones, le dice el juez, le dice el rey, adora a este Dios y punto. Y listo.
Cristo no va a ir a los leones, porque tu Dios no te va a salvar de mis manos. Tu Dios no te va a salvar. Están hambrientos, se los van a tragar. ¿Sabe qué dijo Daniel? Sepa mi rey que mi Dios sí me puede librar de los leones. Y sepa mi rey que aunque mi Dios no me librara de los leones, no es porque no tenga poder, me quiso librar, pero tiene poder para hacerlo. No tentó al Señor su Dios. Nosotros tenemos que ser conscientes. Repítalo de nuevo. Repítalo. Tenemos plena confianza de que Dios nos escucha si le pedimos algo conforme a su voluntad. No pierdan esa confianza, queridos hermanos carismáticos. Pidan a Dios. Yo admiro en ustedes esa fe. Yo admiro en ustedes esa capacidad de pedirle a Dios con plena confianza. Y ustedes son testigos que Dios se ha manifestado cuando Él ha querido. Ustedes mismos lo han visto, no tengo que decírselo porque ustedes son testigos de eso. Siga. Y sabiendo que Él nos escucha en todo lo que le pedimos, sabemos que ya poseemos lo que hemos pedido. Nos acercamos a Él con plena confianza, pero sin darle órdenes. Como siervos siempre, no como señores. Y ya estamos seguros que Él nos lo ha concedido. Y entonces es cuando Dios manifiesta su poder. Pero ¿cuál es la tentación del diablo? Tírate de ahí arriba, porque está escrito: Dios mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece sobre piedra. Y dice Jesús, eso es verdad, pero también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Yo sé que mi Dios puede hacerlo, pero yo no le voy a dar órdenes a Él. Y luego cuando dice que el diablo viene a tentarlo con las Sagradas Escrituras, tírate de ahí porque está escrito. Y Jesús dice, también está escrito. Aquí está la razón teológica por qué ha existido, existe y existirá la apologética en la Iglesia Católica. Porque si tenemos el Espíritu Santo debemos saber que el diablo nos va a atacar con la Biblia. Y si tenemos el Espíritu Santo debemos estar preparados para defendernos del diablo con la Biblia. Si Jesucristo, que es Dios, no se escapó de que el diablo lo tentara con la Biblia, usted carismático no se va a escapar de que el diablo lo tiente a usted con la Biblia, malinterpretando las Sagradas Escrituras. ¿Estás preparado para vencer al diablo de esa manera? A lo mejor estás preparado en la primera parte, pero en la segunda creo que no. Creo que no, porque se ha metido una mentalidad en la iglesia que defenderme del ataque del diablo con la Biblia, eso es pelear. Pues Jesucristo nos dio el ejemplo. Si el diablo me ataca a mí con la Biblia, yo me defiendo con la Biblia. Y si estamos siendo guiados por el Espíritu nos muestra que Jesucristo fue tentado con la Biblia, con la palabra de Dios. De modo que el carismático debe ser como Pedro, tenemos que estar dispuestos a dar razones de nuestra fe. Que cuando el diablo nos ataque con la Biblia, podamos con la Biblia defendernos. Hay de aquel carismático que no está preparado con la Biblia o no se quiere preparar o cree que no es necesario prepararse con la Biblia para cuando el diablo con la Biblia le llegue a tentarlo. Y anda diciendo que eso es pelear con los evangélicos. Y el diablo no va a venir a tentarlo a usted con cola y cacho. Buenas tardes, yo soy don Satanás.
Vengo a decirle, no se confiese con un hombre pecador igual que yo, porque Jeremías capítulo 5 versículo 17, aleluya, dice: maldito el hombre que se confiesa con otro hombre. Así tienta a Satanás. Y el católico tiene que decir, vamos a ver qué dice la Biblia. Aquí no dice maldito el hombre que se confiese con otro hombre. Aquí dice maldito el hombre que confía en otro hombre, pone su apoyo en un mortal y aparta su corazón del Señor. No diga mentiras. Con la Biblia está enfrentándose al diablo. O sea, padre, usted está diciendo que los evangélicos son instrumentos del diablo. Si ellos son cristianos evangélicos, ¿cómo lo va a decir? Nunca ha leído Mateo capítulo 16, versículo 22 en adelante, cuando Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no piensa como Dios, sino como los hombres. ¿Y acaso Pedro no era cristiano evangélico? Pero fue instrumento de Satanás. ¿Qué va a hacer usted cuando Satanás mueva a un cristiano evangélico a tentarlo a usted con la Biblia para que no crea que Cristo está en la hostia? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer cuando Satanás mueva a un cristiano evangélico como Pedro para decirle a usted que el Papa es el anticristo y es la bestia? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a superar usted esa tentación cuando el diablo venga a través de un cristiano evangélico como Pedro a decirle: no se confiese con un hombre pecador, confiésese directamente con Dios? ¿Cómo lo va a vencer? Si no es con las Sagradas Escrituras. Y si el diablo no utilizara a los cristianos para desviarnos de los caminos de Dios, ¿por qué Cristo le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque piensa como los hombres y no como Dios? ¿Cree que no va a utilizar el diablo a los cristianos evangélicos para tentarnos a nosotros con las Escrituras? Se equivoca. Se equivoca. Y si tenemos el Espíritu Santo, entonces debemos escuchar lo que el Espíritu Santo dice en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante. ¿Está bien? No me crean a mí, créanle al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, ese que ustedes han recibido, ese que ustedes quieren transmitirle al mundo, y ese que ustedes han experimentado y que el mundo no ha recibido porque no lo ve ni lo conoce, ese es mismo Espíritu de verdad nos dice claramente, óiganlo. El Espíritu nos dice claramente. Estamos hablándole a gente que se deja guiar por el Espíritu Santo. Le estoy hablando a los carismáticos, hombres y mujeres que han experimentado el Espíritu Santo. Hombres y mujeres que sí han tenido la experiencia y conocen espiritualmente al Espíritu Santo. No le estoy hablando a gente atea, no le estoy hablando a paganos, le estoy hablando a gente que han tenido la experiencia del Espíritu. Pues oiga lo que dice Pablo, otra vez. El Espíritu nos dice claramente. Si el Espíritu nos dice claramente, un carismático no puede dudar de esto. No lo puede someter a juicio. Tiene que creerlo, porque el Espíritu Santo, ese que él dice creer, ese que obra en él, le ha dicho claramente, para que no tenga duda, para que no vacile, para que nunca se pregunte: ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Será que ese cura Toro le gusta pelear con los evangélicos? ¿Será que es verdad que la apologética es mala? ¿Será que es verdad que hay que callarme en todos los hermanos separados y no decirles nada para que no se sientan molestos? Repítalo. El Espíritu nos dice claramente. A ver, ¿será el Espíritu Santo el que nos dice eso? ¿Sí o no? Sí. Sí. No es el Padre Toro, y eso no lo escribí yo. Déjense guiar por el Espíritu. Jesús se dejó guiar por el Espíritu. Pues si ustedes carismáticos se dejan guiar por el Espíritu nos dice claramente, dejémonos guiar. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo claramente?
que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. El Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos, no todos, renegarán de la fe. ¿Y por qué hay carismáticos que son guiados por el Espíritu y no creen esto? A pesar de que el Espíritu Santo lo dice claramente. Algunos renegarán de la fe. Siga. Para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Y si el Espíritu Santo lo dice claramente, ¿por qué los hombres y las mujeres que se dejan guiar por el Espíritu Santo dicen que eso es mentira? Que eso no es verdad, que doctrinas diabólicas no hay, que eso es lo mismo, que ser evangélico es lo mismo, que ser testigo de Jehová es lo mismo, que ser adventista es lo mismo, que ser pentecostal es lo mismo, que esas doctrinas, eso es lo mismo. Entonces, ¿por qué el Espíritu nos miente? O el Espíritu Santo nos miente, o ustedes no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Renegarán. Aquellos que dicen, cuando yo era católico, vivía en la oscuridad. Cuando yo era católico era un sinvergüenza. Cuando yo era católico. ¿Qué está haciendo? Renegando. Tengo que volverme a bautizar porque a mí me bautizaron cuando yo era un niño y ni sabía. ¿Qué está haciendo? Renegando. Yo iba a misa. Ya me confesaba con un hombre pecador igual que yo. Está renegando. Y dice, renegarán. ¿Cómo es otra vez? ¿El Espíritu Santo? Renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aquí el Espíritu Santo nos dice que si ustedes se dejan guiar por el Espíritu Santo, deben observar la doctrina. Que no se queden como la gente pagana, como la gente del mundo que dice, al fin y al cabo es el mismo Dios, es la misma Biblia, allí se canta, aquí se canta, aquí se ora, eso es lo mismo. El Espíritu Santo dice, error. No se entren en la mirada si es el mismo Dios, no se entren en la mirada si es la misma Biblia, si aquí se canta y aquí se canta, se entren en la mirada en la doctrina. Ahí está el secreto. Porque hay católicos que dicen que es lo mismo ser protestante que ser católico, porque no se han fijado en la doctrina como dice el Espíritu Santo. Doctrinas diabólicas. Esas doctrinas ellos no la examinan. Y por eso los católicos que dicen que es lo mismo no saben cuál es la doctrina de los protestantes. Yo le pongo un ejemplo. ¿Saben cuál es la doctrina de los testigos de Jehová sobre la Eucaristía? Que la Eucaristía es el diablo. ¿Saben cuál es la doctrina católica? Que la Eucaristía es Dios. ¿Saben cuál es la doctrina de los pentecostales unidos sobre la Santísima Trinidad? Que es Satanás. ¿Saben cuál es la doctrina de la Iglesia Católica sobre la Santísima Trinidad? Que es Dios. Entonces no se trata si es el mismo Dios, porque ellos dicen que es el mismo Dios. No se trata si es la misma Biblia, porque ellos dicen que es la misma Biblia. No se trata si allí se canta y aquí se canta, que aquí se ora, aquí se ora. Se trata de dejarnos guiar por el Espíritu que nos manda a examinar la doctrina para ver si es diabólica. Pregunto, ¿será diabólica o no será diabólica la doctrina de los testigos de Jehová que dice que la Eucaristía es Satanás? Dígame, ¿será diabólica la doctrina de los pentecostales que dice que la Santísima Trinidad es el diablo? ¿Será diabólica o no? Si no es diabólica la de ellos, entonces la de nosotros es diabólica. Porque o ellos tienen la verdad o nosotros la tenemos. Dígame si no es diabólica cuando Jesús dijo, como el Padre me envió a mí, en Juan 20:21, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, sopló. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes le perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar. Dígame si no es diabólica la doctrina protestante que dice, no vayan a confesarse con esos hombres pecadores igual que yo.
Confiésese directamente con Dios. Dígame si no es diabólica, no está en contra directa de la palabra de Jesús. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Vaya, a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. ¿Quién es el único interesado que los pecados no nos queden perdonados? Satanás. Por tanto, es doctrina diabólica cuando dice no se confiese con un hombre, confiésese directamente con Dios. Y que un católico se atreva a decir que eso es lo mismo, eso se llama ignorancia. Eso se llama no se ha dejado guiar por el Espíritu Santo, que dice que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus engañadores y doctrinas diabólicas. Y si esa gente está siguiendo doctrina diabólica y espíritus engañadores, ¿dónde están los católicos para que le predique a esa gente con la fuerza del Espíritu y con la fuerza de la palabra, la luz de la palabra, para que salgan del error? Dormidos, porque no le han hecho caso al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que debería guiarnos, no nos dejamos guiar. Entonces encontramos a los hermanos separados metidos en doctrinas diabólicas y no hay quien se lo diga, para que no se sientan mal, para que no se molesten, porque la Biblia no se hizo para pelear. ¿Y saben qué es lo peor? Que en el versículo 6 Pablo dice que si usted quiere ser un verdadero siervo de Jesucristo, que se deja guiar por el Espíritu Santo, debe enseñar estas cosas. Escúchenlo. Si explicas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús. Ahí está, repítalo. Si explicas estas cosas a los hermanos. ¿Qué cosas? Que el Espíritu Santo nos habla claramente, que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus engañadores y doctrinas diabólicas por hombres embusteros, como tienen la conciencia marcada con el mal. Si ustedes explican estas cosas a los hermanos, serán verdaderos siervos de Jesucristo. ¿Y dónde están los carismáticos que se dejan guiar por el Espíritu Santo y quieren ser verdaderos siervos de Jesucristo para que enseñen a los hermanos estas cosas y no se dejen engañar por el diablo que viene tentando, como tentó a Cristo, a los cristianos con las Sagradas Escrituras? ¿Dónde están esos carismáticos? ¿Y no recuerdan que a través de la predicación de la palabra fue donde Pedro comenzó a que el Espíritu Santo obrara en aquellos que no creían? Entonces, hermanos, ¿qué está pasando? Repita el versículo 6. Si explicas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús. Siga. Alimentando con las enseñanzas de la fe. Alimentados con la enseñanza de la fe. Y de la sana doctrina. Y en contraposición de la doctrina diabólica que traen ellos, nosotros tenemos que alimentarnos de la fe y de la sana doctrina. Por eso los carismáticos deben amar la formación, la sana doctrina. Un carismático que no se forme, se deforma. Hay de aquellos carismáticos que solamente van en el momento en que van a alabar al Señor, pero el día de la formación, el día de la escuela que tengan que formarse, cursos de formación que tiene la renovación carismática, brillan por su ausencia. Ahí fariseos hipócritas, razas de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Por qué no aman la formación que les da? Y lo bueno y lo fantástico y maravilloso es que Dios permite que dentro de la renovación haya formación. Y dentro de los grupos de apostolados siempre hay donde hay formación. Pero hay perezosos que no quieren dejarse formar, que creen que lo saben todo. Entonces los coordinadores organizan una enseñanza, una formación, y van 3 pelagatos. Y los demás muy ocupados. Y dice la Biblia que ante esta situación tenemos que
dejarnos formar con la sana, porque el diablo nos va a atacar con doctrinas y siempre vendrán con la Biblia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Ahora comprenden por qué el diablo se está llevando a mucha gente para las sectas? Cuando Dios quiere que seamos uno solo, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, un solo rebaño y un solo pastor. ¿Y no es el trabajo que tenemos que hacer guiados por el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo, ese que hemos recibido, es el que nos indica cómo caminar en la vida espiritual. Y debo decirles, queridos hermanos, que Pablo le escribe a los Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante, cómo es la vida del Espíritu. Para recordárselo, yo sé que muchos hermanos de la Renovación Carismática ya lo están viviendo y les felicito. Pero sé que a algunos se les ha olvidado y hoy se los quiero recordar. Y para los que no son carismáticos, debo decirle que Dios hoy les llama a reflexionar y que se hagan la pregunta: ¿por qué yo no pertenezco a un grupo dentro de la iglesia? ¿Por qué no me doy la oportunidad de conocer la Renovación Carismática? Quitándome todas aquellas cosas que me han dicho la gente, que la Renovación Carismática es para locos. Oh, la Renovación Carismática es para los cristianos que quieran dejarse guiar por el Espíritu Santo. Que como el Espíritu Santo obra allí, entonces el diablo también ataca. Y entonces podemos encontrar dos grupos: unos carismáticos que quieren hacer el bien y otros carismáticos que quieren hacer el mal. Cuando yo fui al seminario, yo me imaginaba que me iba a encontrar puros ángeles, hombres con alas, y el profesor se echó a reír y se reía y me decía: no, Torito, allá va a encontrar hombres pecadores igual que usted. Nah, ¿sí? Y yo me fui con todo el deseo del seminario de ser santo y quería encontrarme hombres que quisieran ser santos, y yo emocionado. Y llego al seminario y me di cuenta que como ya estudiaba los primeros años filosofía y de ahí podían brincar a una carrera del mundo, la mayoría de jóvenes estudiaban la filosofía de gratis y brincaban una carrera y ya tenían un título, agarraban el título y se iban, pero no iban por Dios sino por el título, y hacían mucho daño en el seminario. Y empezamos a estudiar y yo creía que todos iban a leer la Biblia, que todos iban a orar, que todos iban buscando las cosas de Dios, y yo emocionado. Y cuando llegué me encontré que en el seminario estaba lleno de hombres, unos que querían y otros que no querían. Y me encontré con esa situación y yo decía: Dios mío, ¿y qué hago? Y recuerdo que un día un padre me dijo: hijo, aquí va a encontrar usted de todo. Si usted quiere ser santo, va a encontrar compañeros que quieren ser santos, compañeros que van a caminar tomado de la mano con usted y podrá ser santo. Y si usted quiere ser un sinvergüenza, va a encontrar compañeros que sean sinvergüenza como usted y lo lleven por el camino de la sinvergüenzura. Usted elige cuál va a agarrar, pero Dios permite que aquí haya de las dos cosas para que usted elija para dónde va a agarrar. Y recuerdo que un día terminando la filosofía y yo estaba seccionado, digo una viejita, decepcionado, y dije: me voy, y nadie me detiene, porque veo mal ejemplo, porque veo gente que no quiere seguir como Dios manda. Arreglé las maletas y dije: aquí no me detiene nadie, yo me voy. Y le daban un papel que se llamaba Paz y Salvo, donde tenían que firmar todos los curas para uno irse. Arreglé maletas, me voy. Fui a un padre, le dije: padre, me voy. ¿Por qué? Porque yo pensaba que el seminario era otra cosa. Y me encuentro aquí con unos muchachos que ni siquiera quieren creer en Dios, más ateos que nada. Y en vez de ayudarme a crecer en la fe, me han apagado la fe. Yo cuando entré al seminario traía más fe que ahorita. Y me mataron la fe.
Y yo no quiero acabar completamente como un ateo. Yo quiero rescatar un poquito la fe que tengo. Y así a todos. Y fui y le dije al rector y me firmó. Me faltaba la última firma, la del vicerrector, un hombre inteligente. Vaya mi saludo donde quiera que se encuentre. Padre Luis Duque, que gracias a él yo estoy aquí. Si no ya me hubiese ido, no sé dónde estaría. El hombre inteligente. Le dije, padre, me voy. Y yo a todos les decía lo mismo. Y no me vaya a decir que me quede porque estoy decidido a irme y es mi última palabra. Es mi decisión y espero me la respete. Me dijo, claro que sí, Toro, claro que sí. Venga y le firmo. Pero antes de firmar le lleva un momentico. Yo le voy a firmar. Pero me escucha antes de irse. Le dije, sí, le escucho, pero no me voy a quedar. Digo, no es para que se quede, es para que yo quiero que me escuche. Venga y le firmo. Agarró el y lo dijo, aquí está firmado. Es suyo, ya se ir. Pero me escucha. Le dije, sí, le escucho. ¿Por qué se va? Porque yo pensaba que en este grupo de jóvenes que están en el seminario, todos querían ser santos. En mayo pensaban que traían alas y cuando llego me doy cuenta que traían más bien cola. Y entonces estoy decepcionado totalmente, porque yo quería que me ayudaran a buscar de Dios y más bien me han destruido la fe, que me dieran ejemplo y me dan mal ejemplo, que me animen y me desaniman. Entonces yo me voy decidido. Me mira con una sonrisa y le dice, pero cálmese. A ver, cuando usted se vino aquí al seminario, ¿por qué usted se vino? Porque yo quería ser santo, yo quería servirle a Dios, yo quería ser un sacerdote que le sirviera al Señor con alegría, buscar la salvación de las almas, buscar cómo todos salvarnos. Dijo, muy bien, perfecto. Pero ¿sabe qué? Dios quería prepararte para eso. Y como sabía que tenía que pasar por momentos difíciles, mañana usted va a ser cura, y mucha gente le va a llegar a decir, vamos a una fiesta y vamos a tomar licor y vamos a embriagarnos. Y usted tenía que estar preparado para decir no. Pues Dios le mandó unos seminaristas que le dijeran, vamos a tomar licor para que usted aprenda desde aquí a decir no, y mañana le quede fácil decir no. Mañana usted se va a encontrar con ateos como sacerdotes, ¿verdad que sí? Sí. ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a decepcionar y se va a salir del sacerdocio? No. Pues Dios le puso unos ateitos aquí en el seminario para que usted se prepare. Y usted diga, a pesar de que hay ateos, yo voy a seguir adelante, voy a buscar la manera de convertir los ateos y sigo adelante. Y entonces usted podrá seguir luchando y no se va a salir de cura. Mañana cuando usted sea cura, usted va a ver los malos ejemplos y van a salir escándalos en la iglesia. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Va a renunciar? ¿Se va a salir de cura? Pues por eso Dios permite que haya unos escándalos aquí. Mañana muchos de sus compañeros sacerdotes le van a burlar, se van a reír, lo van a despreciar. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Se va a salir? Pues para que no se salga, Dios lo está preparando aquí. No sea tonto, dele gracias a Dios que le está colocando gente que lo va preparando para que usted agarre virtud, agarre fuerza y más adelante, pase lo que pase, vengan tempestades, vengan pruebas, usted tiene la fe puesta en Cristo, agarrado del Señor y nada lo tambalea y usted sigue siendo cura. Pero eso lo hace solamente los valientes, los cobardes, como usted se larga, se me va de aquí ya, lárguese. Cristo quiere hombres valientes. Y le dije, no me voy, me quedo. Pues si en el seminario existía eso, en la renovación carismática no va a existir. Sí, en la renovación carismática obligatoriamente tiene que existir. Para que existiera un Cristo crucificado, tuvo que haber un Judas que lo traicionó y lo vendió. Tuvo que existir verdugos y tuvo que existir asesinos para que se diera ese Cristo que murió y resucitó para salvarnos.
Y él dijo, y si ustedes quieren ser discípulos míos, niéguense a sí mismos, tome su cruz. ¿Y qué significa tome su cruz? Tendrán Judas traidores en el camino. Tome su cruz significa, tendrá quien lo calumnie, tendrá quien lo humille, quien lo desprecie, quien lo golpee. Tendrá de los mismos suyos, los de su raza, los judíos lo traicionaron. Los mismos de la iglesia serán sus enemigos. Pero tome su cruz y sígueme. Yo no renuncié a la cruz, usted tampoco. Carismático que está pasando por problemas, ¡ánimo! Que se ríen de usted y se burlan y lo desprecian hasta los mismos del grupo, ¡ánimo! Que los curas a lo mejor lo desprecian y lo sacan corriendo de la iglesia diciendo que ustedes están locos, ¡ánimo! Pero sepan una cosa, que si tienen el Espíritu de Dios, mantienen firme su oración y la palabra del Señor, podrán superar todo eso como Pablo y saber que eso es necesario. Y por ahí tendrán que pasar para llegar a ser santos. Y si no, no podrán ser santos. Porque si le pedimos a Dios que nos santifique, tiene que haber gente que nos santifique a nuestro lado. ¿Y quiénes son los que nos santifican? Los que nos calumnian, nos hacen crecer en virtud de humildad. Los que nos insultan nos hacen crecer en humildad. El humilde Dios lo enaltece, al soberbio Dios lo humilla. Pero cuando usted, en vez de humillarse, usted dice, a mí no me regaña ni mi madre, va a venir este cura a regañarme, pues me meto evangélico. La soberbia se lo tragó, y al soberbio Dios lo humilla. Y al humilde que dice, Señor, perdona a ese cura, yo no le hice nada malo y mire cómo me insultó. Perdónale, Señor, porque no sabe lo que hace. Chao, Padre, bendición. Ni la bendición se le responde. Yo sé que tú me bendices, Señor. No sé qué le pasaría. Sería que se levantó con el pie derecho o con el pie izquierdo, yo no sé. Me voy, no entiendo nada. Pero Dios sí lo entiende. Y Dios dice, he ahí a un carismático guiado por el Espíritu, que no lo frena nada ni nadie y que acepta las pruebas para crecer en virtud, en santidad. Qué emocionante, qué fantástico. Sigan adelante, hermanos. San Pablo entonces en Romanos 1, dije 1 no, dije 8, 5, 8:5. En efecto, 8:5, Romanos 8:5. En efecto, los que viven según la carne desean lo que es carnal. En cambio, los que viven según el Espíritu desean lo que es espiritual. Aquí la Biblia nos está diciendo que somos humanos. Y que como humanos, ¿cuál es la primera tendencia que brota en nosotros? La carne. Lo carnal. Pero que si vivimos según el Espíritu tenemos que aprender a superar lo carnal, que siempre estará tocando la puerta, pero que tenemos que darle paso a lo espiritual. ¿Es fácil? Es difícil. Pero entonces dice Pablo que tenemos que aprender que si yo creo en el Espíritu y me dejo guiar por el Espíritu, tengo que aprender a vivir según el Espíritu. Siga. Ahora bien, los deseos de la carne conducen a la muerte, pero los deseos del Espíritu conducen a la vida y a la paz. Es una convicción, es un creer, y porque lo creo, lo busco. Aunque me cueste, lucho, pero vamos para adelante. Siga. Porque los deseos de la carne se oponen a Dios, ya que no se someten a su ley ni pueden hacerlo. Por eso, los que viven de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu. Entonces San Pablo nos dice que tenemos la fuerza del Espíritu, que tenemos
dos condiciones: la condición humana, la condición carnal, que nos lleva a lo mismo de todos los seres humanos, al común de los mortales, y que nos lleva a pecar y que nos lleva a caer en el pecado, pero que tenemos un auxilio, una fuerza que nos hace levantarnos del pecado y seguir caminando según el Espíritu. Y el que camina según el Espíritu busca apartarse de las cosas de la carne. Cuando se cae, no se ahorca como Judas, no se desespera, se levanta y dice: seguiré. Espíritu de Dios, dame la fuerza, sígueme guiando, necesito de tu ayuda. Es un caminar según el Espíritu, un Espíritu que lo renueva a uno, un Espíritu que lo transforma. Por eso se llama renovación. Renovación, porque vas a caer muchas veces y muchas veces vas a tener que renovarse. Muchas veces se va a desanimar, pero el Espíritu muchas veces lo va a volver a animar. El fuego se le va a apagar, pero el Espíritu Santo se lo va a volver a encender. Eso se llama renovación. A mí me encanta la palabra renovación. Renovación. El Espíritu de Dios nos va renovando, porque somos humanos y la carne nos va apagando la vida del Espíritu, y es necesario renovarnos con la palabra, con la oración. Siga. Dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Siga. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Si no nos dejamos guiar por el Espíritu de Cristo, no podemos ser de Cristo. Siga. Pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte. ¿Se lo traduzco en castellano? Aunque peques, porque eres humano y vas a pecar 1000 veces. 1000 veces. Por su condición humana. No es que yo soy de la renovación carismática, yo vivo, ya recibí el Espíritu, más nunca voy a pecar. Dice la Biblia otra vez. Pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte. Aunque el cuerpo esté sometido a la muerte, siga. A causa del pecado. Usted no se va a escapar de ser un pecador, pero a pesar de eso, a pesar de que somos pecadores, no tiene la última palabra el pecado, no tiene la última palabra el diablo, la última palabra la tiene Dios. A pesar de que somos pecadores, el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu vive a causa de la justicia, a causa de que Cristo murió por ti, por mí. Puedes levantarte de nuevo, sigue adelante, que la embarró. ¿Cuál es el problema? No dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 1, hijo mío, no pequen. Y si alguno peca, ¿cuál es el problema? Abogados tenemos ante el Padre. ¿Por qué dejó Cristo el sacramento de la confesión? Porque los que vivimos según el Espíritu también vamos a pecar. ¿Y para qué dejó el sacramento de la confesión? Para que nos levante. Por eso sopló y dijo: reciban el Espíritu Santo. Porque ¿cuál es la vida del Espíritu? Levantarnos de la muerte, levantarnos del pecado las veces que caigamos. Luchemos. Hermanos carismáticos, no se avergüencen de su vida. Y yo sé que muchos hermanos carismáticos dan ejemplo. No se avergüencen de su vida. Tuvieron una vida cochina, pero ahora dicen: he vivido según el Espíritu. El Espíritu me ha levantado de esa porquería y sigo adelante. Y cuando cae de nuevo, si llega a caer, no se amarga y dice: me vuelvo a levantar, sigo adelante, vuelvo a comenzar. Por eso el Papa o la Iglesia ha enseñado, no me acuerdo qué santo era que decía: ser santo no es impecabilidad, no pecar. Ser santo es luchar por no pecar y levantarme cuando he pecado. El que tiene el Espíritu Santo es capaz de levantarse cuando ha pecado, porque vive según el Espíritu, y entonces al estar en el pecado, Espíritu Santo ya tiene la experiencia del Espíritu. Levántame, dame la fuerza, no puedo solo. Y el Espíritu Santo obra. Por eso Jesús sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Siga.
Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales. Ese que resucitó a Jesucristo puede darle vida a sus cuerpos mortales, pecadores. Siga. Por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Siga. Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne para vivir de una manera carnal. O sea que un hombre que viva según el Espíritu no se debe acostumbrar a vivir según la carne. Por eso un carismático no debe acostumbrarse a vivir en adulterio. A lo mejor un día cometió adulterio, levántate, pero no te acostumbres a vivir ahí. Es que voy a vivir en adulterio toda la vida porque esta es la mujer o este es el príncipe azul y entonces yo me arrejunto con él y voy a vivir toda la vida ahí. Pero ¿por qué va a vivir según la carne? ¿Por qué? Porque es que yo soy carismático y entonces soy hijo de Dios y Dios tendrá que tener misericordia de mí. Error. No tenemos que vivir según la carne. Yo soy carismático y yo vivo en concubinato, pero yo casarme no me caso porque yo sé que el Espíritu Santo vive en mí, aleluya, gloria al Señor. Y yo vivo según el Espíritu. Repítelo de nuevo. Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne. Nosotros no somos deudores de la carne. Siga. Para vivir de una manera carnal. Eso no es correcto. Está bien, somos pecadores, un día vamos a fallar. ¿Quién no ha fallado? ¿Quién no ha pecado? Pero que se instale en el pecado y que diga, yo soy carismático, pero yo no salgo del pecado, y se instaló, usted no está viviendo según el Espíritu. Porque el Espíritu le ha de demostrar que está viviendo en adulterio o en concubinato y que debe dejar a esa persona, y si no la puede dejar porque ya tienen hijos, a vivir cama separada. Cama separada. Y si usted ama a esa persona como si lo hubiese parido y esa persona no se quiere casar y está viviendo en concubinato, arráncate el tiro en lo lejos, más vale estar tuerto al cielo que con los ojos al infierno. Pero no se acostumbre a vivir según la carne. Por eso la iglesia dice que cometió adulterio se puede confesar y puede comulgar. Pero el que cometió adulterio y se instale ahí, quiera seguir ahí y bajo el mismo techo viviendo todo el tiempo lo mismo, no debe comulgar, no debe confesar. Que un novio tuvo relaciones con su novia y cometió pecado, se puede confesar y puede comulgar. Pero se rejunta bajo el mismo techo y ahora en adelante vamos a darnos gusticos, gustos y gustazos, no puede confesar, no puede comulgar, porque no está viviendo según el Espíritu, según la carne. Y no somos deudores a la carne, sino según el Espíritu. Siga. Si ustedes viven según la carne, morirán. Por eso la iglesia dice que no se le debe dar la comunión, para que se den cuenta que están viviendo mal y que morirán. Por eso los que dicen, yo soy homosexual, pero a mí el cura me dio permiso de comulgar a pesar de que viva con la misma pareja. A ese cura le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco, porque lo está llevando a la muerte. Repítalo. Si ustedes viven según la carne, morirán. Morirán, aunque el cura le dé permiso de que usted muera. Siga. Al contrario, si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Por medio del Espíritu hay que morir a la carne, al gustico, a los gustos y a los gustazos. Siga. Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios, los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Entonces son hijos de Dios. Siga. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. Oh, qué maravilla. No hemos recibido un espíritu de esclavitud. Es que estamos condenados a la esclavitud, al pecado, a la muerte. No. Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace gritar: Abba, Padre.
Padre. Siga. El mismo Espíritu se une a nuestro espíritu. El mismo Espíritu en la oración que nosotros tenemos se une a nuestro Espíritu. Siga. Para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Para dar testimonio de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu nos hace ver que somos hijos de Dios. Plena confianza. Y no solamente eso, nos hace ver en más allá. Pongan cuidado. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos. El Espíritu Santo nos hace ver que somos hijos de Dios y que no solamente somos hijos de Dios, también somos herederos. Es decir, estamos luchando por una causa. La herencia es el cielo. Me voy a ganar el cielo. Vale la pena sufrir, vale la pena padecer, vale la pena negarme, vale la pena sacrificarme, hacer abstinencia, hacer ayuno de tantas cosas. Vale la pena porque yo soy heredero, tengo la mirada puesta en el cielo. Hermanos, que el tiempo se me acaba, pero entonces voy a leer el versículo 26 para terminar. 26. Sabemos además, escuche, sabemos además, y con esto termino, que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que Él llamó. El 26. Perdón. Igualmente, sí. El mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. Aquí está tan lindo, ay, me encanta. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. Hermanos, todos somos débiles. Aquí no es que yo soy carismático, entonces yo soy fuerte. No, todos somos débiles. Pero tenemos el Espíritu y gracias al Espíritu que viene en auxilio de nuestra debilidad. Somos, lo propio de nosotros es ser débiles, pero el Espíritu viene en auxilio, en ayuda de nuestra debilidad. Siga. Porque no sabemos orar como es debido. Somos tan débiles que no sabemos ni siquiera orar como es debido. Siga. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Dale. Y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Eso es lo que el carismático está convencido o debería estar convencido. Que tiene la fuerza del Espíritu. ¿Qué es lo que hace diferente al carismático y lo demás? Que él está convencido que el Espíritu Santo viene en su ayuda. Él es débil, él es frágil, pero cuenta con la acción del Espíritu. Le ora al Espíritu y es capaz de enfrentarse incluso al diablo porque sabe con quién cuenta, sabe quién es el que le está ayudando. Entonces, con Cristo, con su Espíritu, somos más que vencedores. Entonces somos capaces de destruir al mismo Satanás. Tenemos la fuerza del Espíritu. Él viene en nuestra ayuda, pero dejemos que nuestro espíritu se una al Espíritu de Dios. Ánimo, carismáticos, sigan adelante, déjense guiar por el Espíritu de Dios y entonces verán, señores, al diablo pasar trabajos.